en base a lo que él considera no le va a surtir mayores problemas, digamos, de la visión del usuario. Pues acuérdate, quien autoriza la tarifa, tanto urbana, que son los alcaldes, aunque ahora lo ha tomado el ministerio, como la tarifa suburbana e interurbana, quien la autoriza es el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Sí. Entonces, digamos que ellos consideran que no está ahorita, y es verdad, no es mentira, no está en la capacidad de los usuarios pagar lo que eso cuesta, 10 bolívares. La diferencia en que Venezuela y otros países es que la tarifa en otros países o es subsidiada del usuario. En Venezuela no existe ningún tipo de subsidio, por lo cual toda la tarifa está recargada en el usuario. Eso le impide al gobierno tomar una decisión técnicamente como debería ser. Ahora, José Luis, esta tarifa de 6 bolívares o de 5 bolívares urbano, entendemos, ya se está cobrando, ¿verdad? Sí, ya se está ¿A cobrando. partir de En cuándo? casi todo el país. A partir de finales de la semana pasada. Desde finales de la semana pasada. Sí, bueno, a partir de finales de la semana pasada se cobró en el ámbito nacional. Hay algunos compañeros como Lara y otros estados que ya tenían más de un mes cobrando los 5 bolívares. Y los 6 bolívares son, en algunos casos, creo que eso también depende del tipo de ruta. Por ejemplo, en Caracas existen una ruta que llaman rutas expresas, o sea, el carro va directo por decirte, de Caricuao a Plaza Venezuela o de Caricuao al Silencio, va por la autopista, lo cual no le tiene sub y baja, esa tarifa es de 6 bolívares. Y por lo general, la tarifa que se está cobrando, digamos, en esto que llamamos ahí mismito, urbana, sí, o como te quiera llamar, esa está en 5 bolívares. Esa está en 5 bolívares. Entonces varía entre 5 y 6. Vamos a dejarlo así. Ahora, José Luis, ¿tienen autorización del gobierno o de alguna instancia para para hacer este ajuste? Sí, no, ya está autorizado. ¿Quién lo autorizó? ¿El Ministerio de Transporte, la Vicepresidencia de Servicios Públicos? El Ministerio de Transporte, que es el encargado. Ok, es decir, que esto ya es la tarifa oficial. Porque le preguntamos, José Luis, porque ha quedado como el rumor que si me monto en el porpuesto me cobran tanto, si me cobran cuánto. Esto es lo oficial. No, eso es lo oficial. Lo que pasa es que eso no es homogéneo, o sea, eso varía mucho. Por ejemplo, no es lo mismo una tarifa urbana que no salga de un municipio, por decirte, el municipio de Girardot, en el estado de Aragua. La tarifa urbana ahí está en 5 bolívares. Pero si usted se mueve al municipio Mario Briceño y Ragori, que es una circunvalación prácticamente urbana, pero son 2 municipios, la tarifa mínima ahí son 7 bolívares. Entonces eso varía, no es algo así tan directo. O sea, a lo mejor alguien que le están cobrando 7 bolívares pensará que esa no es la tarifa. Entonces es entre 5, es la tarifa suburbana. Entre 5 y 7 bolívares sería el ajuste, ¿sí? Entre 5 y 7 bolívares y más dependiendo del kilometraje, y si la tarifa es suburbana, si la tarifa es interurbana corta, si es interurbana. Por eso te digo, eso no es... ¿Cuál es el máximo? Es heterogéneo, no es homogéneo. ¿Y cuál es el máximo, José Luis? El 5 bolívares es el mínimo. ¿Y oscila entre cuánto? ¿Hasta cuánto puede llegar? Dentro del municipio. Ajá, pero dentro del municipio. No más de 7 bolívares, 8 bolívares, 9 bolívares. Dependiendo, hasta 20 kilómetros, si es suburbana, son 7 bolívares, 8 bolívares, si son 30 kilómetros, 9 bolívares. Hay un factor que se multiplica por 2 bolívares, claro. Y entonces dependiendo del kilometraje varía. Por eso les digo que es muy difícil o sea, la tarifa mínima urbana es 5 bolívares. A partir de ahí se genera todo el sistema tarifario de transporte público. Ahora, ¿qué más se acordó una vez que la Vicepresidencia de Servicios Públicos o el Ministerio de Transporte autoriza este ajuste, José Luis? Es decir, ¿esto viene con qué otras acciones, qué otras medidas? No viene aderezado, no viene. ¿No tiene nada más? Okay. No tiene nada más. El arroz solo. Ajá. El arroz solo. No trae ni ensalada ni nada, no trae nada. ¿Y qué expectativa tenían ustedes? Es decir, ¿qué otras medidas deberían aprobar? Nosotros aspirábamos un poco más. El problema es que tiene que haber políticas integrales de transporte, que es lo que no existe en este momento en el país.
Además de esto, súmale que tenemos un problema con el combustible extremadamente grande, o sea, extremadamente fuerte. Y a veces se digamos, desmejora, o sea, es intermitente, digamos, el suministro de combustible. Esto genera entonces que el compañero que trabajó hoy y mañana no puede surtir combustible, pues no le toca su grupo, su número de placa o la persona que sea, entonces tiene que esperar 1 o 2 días para poder equipar. Esos son días sin trabajar. Claro. Entonces, bueno, es complicado, pues, pero no, la tarifa vino sola. La tarifa vino sola. No tiene contornos. Ahora, conversamos con el dirigente del sector transporte, José Luis Trozal, está confirmando que oficialmente el gobierno autorizó el aumento del pasaje mínimo urbano a 5 bolívares, que no es una decisión unilateral de los transportistas. Nos decía que la tarifa debería de ser de 10 a 12 bolívares. La expectativa de ustedes es llegar a esa tarifa ¿en cuánto tiempo? Mira, quiero tomar una palabra que expectativa, no, o no es que sea una expectativa, sino que eso es lo que debería ser. Tú lo dijiste muy claramente empezando el programa. ¿En qué nos basamos? Bueno, basémonos en lo técnico, eso debería ser 10, 12 bolívares, quizás más, ¿entiendes? Si tomamos una estructura de costo de transporte, cuánto me cuesta a mí el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, pagar los impuestos, pagarle los impuestos a la alcaldía, todo eso. Cuando yo saco esta estructura de costo, eso debería ser el costo del pasaje. Entonces, no es que queramos, no es que sea nuestra expectativa, no es que queremos, digamos, perjudicar a nadie, simplemente ese es el deber ser. ¿Qué debería pasar entre lo que deberíamos estar cobrando, por decirte, 12 bolívares y los 5 que estamos cobrando? Ese diferencial debería dárselo el Estado al usuario para que el usuario pueda pagar la tarifa. Y hay miles de maneras de hacerlo, indirecta o directamente, o se lo da directamente al usuario o se lo da indirectamente. Eso lo han conversado, José Luis, eso lo han conversado, muchísimas pero veces, recientemente lo han conversado esta posibilidad de subsidio. No, eso no, eso ahorita creo que el gobierno no está en capacidad de hacerlo, porque donde funciona el transporte público hay un subsidio, porque el transporte público tiene un problema de origen, quien más lo necesita es quien menos lo puede pagar. Claro. Entonces, por eso los venezolanos tienen el transporte público que tienen en este momento, que no es el que nosotros queremos, que los carros están destartalados y todo eso. A ver, entonces debería haber un subsidio que se le entregue directamente el dinero a los usuarios, ¿sería el planteamiento? Podría ser a los usuarios, podría ser indirecto, o sea, hay dos tipos de subsidios desde el punto de vista económico, el directo o el indirecto. El directo se lo entregan directamente al usuario, como una vez se intentó hacer aquí, o el indirecto, que es que entonces me subsiden a mí los cauchos, no sé qué, entonces eso me permite a mí bajar los costos, por lo tanto puedo cobrar una tarifa social, porque lo que nosotros cobramos es una tarifa social. Ok, entonces ahora, dos formas de subsidio, pero hasta ahora ninguna, ¿no? ¿Ah? Sí, dos posibilidades de subsidio, pero hasta ahora ninguna ha sido acordada. Sí, eso está en el país de los sueños. Ok, no hubo ningún... Ok. Ahora, José Luis, nos decía que la situación del sistema de transporte público no es la mejor, que las unidades están destartaladas. ¿De cuánto es el déficit de unidades? ¿Hay un estimado? Bueno, dependiendo de qué punto de partida lo hagamos. Si nosotros sacamos la cuenta de hace 10 años atrás, o sea, estamos hablando de 2010, 2012, estaríamos hablando que tenemos un déficit de 50, 60% en las unidades que prestan servicio. Si lo tomamos como en el 2016, 17 o 19, cuando la pandemia, que llegamos a tener un 10%, entonces hemos aumentado un 40%. Entonces, dependiendo de dónde tú tomes el punto de partida, ese será el déficit que tengamos. Pues, o sea, Venezuela llegó a tener, hay líneas que tenían 500 unidades de transporte público para prestar servicio, ahorita tienen 140, 150, la más que pueda tener, que llega a tener 200 y son muy pocas, ¿entiendes? Entonces, dependiendo de dónde tú partas, digamos, o dónde comience el análisis, en eso podemos ver el déficit que tengamos. Si lo decimos en el 2019, cuando la pandemia, que llegamos a tener menos de un 10%, evidentemente hemos avanzado, pues tendríamos un 50% de esas unidades trabajando. Eso evidentemente es un avance, pero no es el avance que necesitaría el país.
Claro. Por ejemplo, Venezuela tenía 15 ensambladoras de unidades de transporte público. ¿Y ahora? Ahorita hay 2 y están trabajando al 10% de su capacidad. Ajá, a lo mejor el año que viene trabajan al 30%. Es un avance, pero es muy mínimo. Ok, trabajan a una capacidad muy reducida. José Luis, no queremos dejar de hablar de la situación del combustible, por lo que no, lo que comentó, lo que dijo de que hay problemas. ¿Qué está sucediendo para el sector de transporte público? Bueno, mira, ¿qué está sucediendo para el sector de transporte público? Que es intermitente el suministro de combustible. Un día llega bien, 2 días llegan bien, después duran 2 días que no vienen. Las estaciones, retomamos las estaciones de transporte público, sin embargo hay algunos problemas, porque entonces las alcaldías pretenden que se equipen unidades de la alcaldía o de la gobernación en donde equipamos transporte público. No en todos los estados funciona igual, hay unos estados donde funciona mejor que en otros. El gasoil a veces brilla por su ausencia, a veces llega continuamente, o sea, es muy intermitente, no es una cosa como debería ser, que sea constante y que nosotros equipemos todos los días que necesitamos equipar, porque es que una unidad necesita equipar todos los días, o sea, Claro. necesariamente todos los días. ¿Y qué respuesta han no obtenido? Es lo mismo, Vanessa, no es lo mismo una unidad de un carro particular, disculpa que te nombre, el carro de Vanessa Davis, haciendo cola 2 días para equipar combustible, que una unidad de transporte público. La unidad de Trocela o la unidad de Vanessa perjudica a esa familia. La unidad de transporte público puede perjudicar a toda una población. Entonces no es lo mismo. Claro. No significa lo mismo. ¿Y qué respuesta les han dado, José Luis? ¿Qué respuesta les han dado a este planteamiento? Muchas respuestas, pero las soluciones no llegan. Yo en este momento hay escasez. Al ministro de Energía, al presidente de PDVSA, que hagamos una reunión, a ver si pudiésemos, digamos, tener un poco más de mayor regularidad, y aprovecho este programa para solicitarle una reunión al licenciado Tarek El Aizami para que nos podamos llegar, pues, a ver si entre PDVSA y los representantes del transporte público podemos llegar a acuerdos que nos permitan ser más periódicos en el suministro y por lo tanto prestar un mejor servicio a la comunidad. Ahora, ¿en este momento hay combustible para el transporte público o no hay o es intermitente? Hoy, hablando del 27 de diciembre. La última frase que tomaste es totalmente intermitente. Es intermitente. Por ejemplo, en Aragua la semana pasada se equipó gasoil bastante regular. Ya esta semana, o ya hoy no ha habido gasoil en el restaurante. Es algo así. Ok, ¿y cuántas unidades están al día de hoy fuera de servicio sin poder trabajar por escasez de combustible? Mira, eso, darte un número tan definitivo no es muy complicado, porque eso varía muchísimo, inclusive varía hora a hora, y hay compañeros que se las inventan y hacen cualquier cosa por llegar a tener combustible, pero más o menos eso varía, que un día de repente tienes un 80%, como hay días que tienes un 40% de la unidad de prestación de servicio. Okay. Dependiendo de cómo se suministra el combustible. El planteamiento sería entonces ¿no? ¿Cuántas estaciones de servicio están solo para el sector transporte? Alrededor de 77 estaciones de servicio a nivel nacional. ¿Esto se mantiene, José Luis? No con la regularidad que quisieron. Ok, unas 77 estaciones de servicio, pero no regulares tampoco. Ok. Exactamente. José Luis, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Siempre bienvenido. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Despedimos esta conversación con el dirigente del sector transporte, José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial de Transporte, ya con la confirmación oficial de este ajuste de la tarifa del transporte público, y además, como lo ha ratificado José Luis Trocel, con autorización de Gobierno Nacional. 3:29